fricción es la principal componente de desgaste mecánico. Por definición, es la fuerza de resistencia que se opone al movimiento y depende de la naturaleza del material de las piezas en contacto. Se representa por la letra griega mu, aunque muchas veces lo utilizamos también la letra F minúscula. Está regida por las leyes. La fuerza de la fricción no depende del área de contacto y la fricción es directamente proporcional a la carga aplicada. Lubricación. Muchas láminas se repiten los conceptos y se muestran, digamos, algunas visualizaciones un poco más gráficas, ¿no? La lubricación es interponer entre dos superficies expuestas a la fricción una película fina que la separe a pesar de la presión que se ejerce al juntarla. La lubricación elimina el contacto entre las dos superficies, impidiendo su desgaste y reduciendo al mínimo el rozamiento que implica pérdidas de potencia. Fíjense que aquí está, en esto, prácticamente estoy hablando de los objetivos de la lubricación. En clasificación, pero se los nombré ya los objetivos. Aquí. Aquí. Si usted se memoriza alguno de estos términos, vamos a poder encontrar que la lubricación, una película fina que separe a pesar de la presión que se ejerce al juntarla, elimina el contacto entre las dos superficies impidiendo su desgaste, reduciendo el rozamiento, implica pérdida de potencia, Hay tres objetivos que los está especificando en esta lectura de acá. Aparte, obviamente, la oxidación, el desgaste. Repitiendo, objetivos de una lubricación perfecta: reducir desgaste, rozamiento, ruido, vibraciones, higiene del sistema, mayor velocidad, ahorro energético, reducción de costes. Prácticamente están ligados con los objetivos que vimos al principio, ¿no? Ahorro energético, podemos decir potencia, reducción de costos. El tipo de desgaste que puede tener un elemento de máquina son diferentes, que puede haber por abrasión, por desalojamiento, por corrosión, por indentación, por erosión, por fragmentación, por expoliación, por enfriamiento, por cavitación. Muchos de estos son prácticamente eliminados con la lubricación. Por ejemplo, si hay lubricación, no hay corrosión. ¿Qué puedo hacer para minimizar la fricción? Puedo hacer que en mi proyecto original yo pueda tomar ciertas mejoras, digamos, ¿no? Acciones tomadas en el proyecto. Estoy diseñando una máquina y quiero minimizar la lubricación. Puedo tomar esas acciones cuando estoy haciendo el proyecto o puedo hacer las mejoras en la lubricación. Y nuevamente viene el mismo concepto de lubricación, acto de soportar cargas deslizantes o rodantes, aunque a veces con otras palabras, pero que tienen el mismo significado, ¿no? Los lubricantes pueden ser sólidos, líquidos, pastosos. Un aceite lubricante dice que es un aceite básico más un aditivo. Ya lo habíamos definido, ¿eh?
un pastoso, digamos, las grasas, viene un aceite básico, un espesante y un aditivo. Con eso obtenemos la grasa. La falta o la falla en la lubricación genera fricción en la superficie en movimiento. Los efectos observados cuando falta la lubricación es que hay fricción, hay desgaste, hay endurecimiento, hay dilatación, hay desalineamiento, hay ruido, hay agripamiento y finalmente se puede producir la rotura o quiebra de la pieza. Para hacer un estudio de lubricación tenemos que trabajar en base a los catálogos de las máquinas y a las condiciones de trabajo, a las condiciones ambientales. Las variables que a considerar para determinar un plan de lubricación es que yo me identifique el tipo de industria, por ejemplo, una industria de alimentos, una industria de base química, una industria siderúrgica, metalúrgica o minera, digamos, ¿no? Los recursos humanos y los materiales, es decir, cuento con el Estamos viendo lo que es un plan de lubricación, ¿no? ¿Qué son las variables que debo tomar en cuenta en un proceso de lubricación? El tipo de industria, los recursos, tanto humanos como materiales, las condiciones de trabajo, velocidad, carga, temperatura, vibración, las condiciones del proyecto, si tiene mucha holgura o tiene mucho ajuste, el acabado superficial, tratamiento térmico, sistemas de lubricación. Sistema de lubricación, aquí podría haber, creo que en esta segunda parte vemos, cuando hablamos de sistemas de lubricación, por ejemplo, que lo puedo realizar en forma manual, automática o semiautomática. Básicamente, un plan de lubricación podría considerarse lo siguiente: levantamiento punto a punto, es decir, vamos a detener un poquito aquí y vamos a ver, ustedes son estudiantes de ingeniería industrial y tal vez piensen, ¿y qué necesidad tengo yo de conocer lo que es la lubricación y cómo se hace? Si finalmente yo no voy a ir a realizar ese trabajo, dice, ¿no? Podría estar en lo cierto, evidente, no va a ir a hacer el trabajo de lubricación, no va a ir a hacer el trabajo de operación que lo realiza cualquier ayudante mecánico, vamos a decir así. Pero bien podría estar usted en el lugar del jefe de producción, el jefe de planta, el gerente de producción, y en determinada situación
se encuentra con que tiene algún problema técnico en algún puesto de trabajo, del cual el problema es un tema mecánico, pero en las diferentes industrias, al menos en nuestro medio hay muchas que trabajan, por ejemplo, las 24 horas y en horario corrido, es decir, en turno. Y el personal de apoyo, vamos a decir, los técnicos o los jefes, como quiera llamarlo, normalmente no están las 24 horas. Es gente que está disponible muchas veces desde su casa cuando existe algún problema grave, pero la persona que está, digamos, encargada de la producción está en la planta atendiendo todos los sectores. Y por lo general, si vamos a hacer énfasis, una persona, digamos, que esté en el área de producción puede ubicarse en ese puesto a un ingeniero industrial. No necesariamente, puede ser cualquier persona que tenga las características técnicas y la formación y el conocimiento del tipo de industria en el cual desarrolla sus actividades. Pero sí tiene muchas posibilidades de estar ahí un ingeniero industrial por sus características de los conocimientos que tiene, ya que le permite, dice, optimizar los recursos, ¿no? Bien, entonces vamos a suponer de que usted es un ingeniero nuevo que ha entrado a trabajar y bueno, empieza con un turno de trabajo encargado de o en apoyo de la gerencia de producción y le toca estar un fin de semana donde no lo tiene a su jefe mecánico ni a su jefe eléctrico, que son los apoyos, y usted es el que tiene que darle solución al problema que le presentan. Bueno, se le presenta un problema justamente mecánico, le dice, bueno, se entera del problema y resulta de que hay que cambiar una pieza y para eso necesitamos, luego de hacer el cambio, póngale un engranaje, necesitamos cambiar el lubricante o remover el lubricante antiguo y echarle el lubricante adecuado. Bien, ahí le va el mecánico y le dice, fírmeme la salida del lubricante o hágame el pedido, porque es un trabajador que tampoco conoce los detalles, pero sí sabe la parte operativa. Y probablemente si usted no conoce, digamos, ¿y qué lubricante le voy a dar? Dice. Si usted le pregunta qué lubricante querés, el trabajador lo va a mirar y va a decir, puta, no sabe nada, va a decir. En primera instancia, aunque no se lo diga. Tal vez inconscientemente le diga, no, el lubricante que necesito es tal. Bueno, le facilita las cosas, pero no siempre puede estar en esa situación. Y si usted no sabe ni conoce nada de los lubricantes, es decir, pasó de noche o pasó de largo, puede toparse con algún problema de que, a ver, y bueno, va y le pide. En el peor de los casos le dice, ya anda a sacar lubricante. El tipo va y saca el lubricante, que después te hago el vale. El tipo va y saca el lubricante que no corresponde. Y va y lo echa a la máquina, empiezan a funcionar la máquina y resulta que no es el lubricante adecuado y de repente empieza a calentarse o empieza a perder porque no es el adecuado, porque no sella adecuadamente. En fin, puede tener una serie de situaciones que le ocasionan una parada todavía más larga de su proceso de producción. No se olviden que la máquina esa paró por un problema mecánico y que la línea de producción está parada y usted puede tener 100 o 50 o 20 o 30 trabajadores que están esperando que solucionen ese problema y
mientras más se alargue, a esa gente usted le está pagando y no están produciendo nada. Muchas veces se queda la gente esperando que le digan qué es lo que va a hacer, ¿no? Los que no son del mismo lugar de trabajo, digamos. Porque se imagina una línea de producción tiene, digamos, desde la entrada hasta la salida y son procesos a veces largos, ¿no? Bien, entonces todo se registra, todas las paradas, todos los inconvenientes se registran y bueno, después de que se equivocaron con el aceite porque usted no le supo dar exactamente el lubricante adecuado, cuando se dan cuenta y ya preguntando bien, no, dice el almacenero, le dice, no, si el lubricante que echan acá es este. Bueno, recién corrige, digamos, el error y al otro día, cuando ya todos vuelven a las labores de trabajo, o el mismo día o en la misma tarde, ahora todo se trabaja en línea, se pasa la información y se muestra las paradas de producción y los motivos por los cuales paró. Bueno, en el motivo alguien tiene que escribir, se quebró el engranaje, tuvimos que cambiarle y al cambiarle el lubricante, el mecánico se equivocó de echarle el aceite correcto. Bueno, el mecánico va a decir, el jefe me dijo que yo vaya y saque este aceite. Y no le van a ir a cobrar al mecánico ni al operador, sino se lo van a ir a cobrar al que estaba de turno, a la persona con más autoridad que estaba en ese momento. Si a usted no le avisaron y lo hicieron por su cuenta los mecánicos, ahí podría deslindarse, pero una vez que usted se entera del problema, tiene que saber que si lo que están haciendo está bien o está mal. Y si usted no conoce de los lubricantes, mal le va a poder ayudar a los trabajadores o corregirle sus errores. Entonces, podrá darse cuenta de que independientemente, digamos, de que uno diga, ¿y para qué quiero yo saber esto si no lo voy a ocupar? Es un caso en el cual le estaría patente, digamos, si yo no sé, ¿qué voy a hacer? Ahora, volvamos al caso en que usted, digamos, conoce de los lubricantes, viene el trabajador y le dice, necesito el lubricante para el engranaje X, que es el que hemos cambiado, y necesito que me haga el vale. Entonces usted se pregunta, a ver, engranaje, y si mira en su catálogo, como dice, por ejemplo, aquí, va a poder levantamiento punto a punto, sistema informatizado, va a tener la información, registro de informaciones. Ah, dice, a este engranaje le echan el aceite SAE 160 y utilizan 20 litros, digamos. Va, le hace el vale, firma, el tipo va, cambia y su máquina empieza a funcionar nuevamente. ¿Por qué? Porque usted sabe cómo se clasifican los lubricantes, para qué sirven, cuál es la información que debo utilizar para un lubricante, por ejemplo, para un reductor, y para todas esas informaciones, ¿no? ¿Qué grasa debo utilizar para este rodamiento? Es decir, conoce o por lo menos sabe que tiene que recurrir a un catálogo o cómo va a ir a obtener la información sin necesidad de pasar por el jefe que no sabe nada, digamos, ¿no? Porque le digo, la gente, aunque no se lo diga, y van y le preguntan algo, necesito cambiarle rodamiento a esta máquina o necesito cambiarle o aumentarle el lubricante y usted es el que autoriza para que salga de almacenes porque es el que está de turno. Y si usted le firma cualquier cosa, cuando hacen el inventario, dice, ¿para qué le pusieron este lubricante si este no es el que utiliza esta máquina? ¿Y quién le firmó eso? Y ahí queda registrada la firma de quien autoriza.
Y cuando hacen ese seguimiento, van a encontrar, ¿por qué? Pues no sabe, va a decir. Bueno, y puede pasar por eso, ¿no? Por la persona que no sabe. Por lo tanto, es por lo menos lo que muestra el programa, digamos, de la carrera, es decir, me están mostrando las ideas básicas de qué es lo que yo debo tener el conocimiento para poder utilizarlo en el momento adecuado. Cualquiera de ellas. Imagínese usted el encargado, el mecánico, y viene están soldando, digamos, una tubería, y viene el ayudante que lo mandó el soldador. Quiero que me firme este vale, quiero electrodo, le dice. Y bueno, electrodos hay, qué sé yo, para empezar, de diferente diámetro, de diferente espesor. Hay con diferente material de revestimiento. Hay electrodos de diferente material. Hay electrodos que es para rellenar, hay otros que es para soldar, hay otros que son para partes abrasivas. Y si usted no sabe cuál es el que le va a dar, también va a andar va a andar a vueltas o va a ir a preguntar. Y cuando usted le pregunta a un trabajador, peor si no sabe hacer las preguntas, entonces puede quedar mal visto, ¿no? Pero si usted, digamos, o sea, entre las personas vemos diferente, ¿no? Yo puedo estar trabajando y conversar con la gente y enterarme de los problemas o que me cuenten las experiencias, digamos, que viven, y de ahí voy sacándoles información. Pero no queda bien cuando yo le pregunto a ¿y qué utiliza o qué estás haciendo? ¿Para qué eso? El tipo va a pensar que yo no sé nada, ¿no? Por eso es que cuando la persona, digamos, que va a ejercer la función y le toca responder, digamos, a alguna situación crítica, tiene que tener las herramientas necesarias para poder darle solución. En este caso, fíjese, simplemente es el conocimiento de saber cuál es el lubricante adecuado que utiliza esta máquina, qué electrodo es el que necesita este soldador para soldar esa cañería, y hacerlo de la forma más rápida. Si se equivoca, esa parada, digamos, podría ocasionarle mayor pérdida de producción. Para que lo tenga en cuenta. Entonces, un plan de lubricación debe contemplar levantamiento punto a punto, es decir, yo hago a mi layout de la planta, puedo ir y registrar cada una de las máquinas, identificar el nombre de la máquina o ponerle alguna nomenclatura que decir máquina número 1, máquina número 2, y después me voy al otro sector y digo, puedo seguir la numeración con la número 3, número 4, o puedo cambiarle, digamos, recepción número 1, R1, R2, puedo poner transporte T1, transporte T2, identificando así las máquinas, y esa información tengo que sistematizarla, mejor si la tengo informatizada, para poner puede ser el Excel que puedo utilizar uno, puedo tener una tabla Excel en el cual pongo el nombre de la máquina, enseguida pongo dónde se ubica esa máquina, puedo poner otra columna en el cual me diga cuál es el lubricante que utiliza y qué cantidad se consume por mes o por año, y cada qué tiempo yo le tengo que lubricar. Entonces, ahí registro todas las informaciones
utilizo el lubricante correcto, aplique en el lugar correcto, ejecución en el momento exacto, adición en el momento exacto. Es decir, si yo me genero una tabla de Excel y puedo obtener toda esta información con el nombre de todas las máquinas de la planta, puedo dividir y encargar, digamos, esta persona se va a encargar de la parte de recepción y proceso. Esta persona se va a encargar del área de refinamiento y secado, por ejemplo, por decir áreas, digamos, de una planta de una industria. Y tiene la otra persona que se encarga de las máquinas que son de la bodega o del almacenamiento. Y ellos son los responsables de que esos equipos funcionen y no paren, porque yo los voy a tener dentro de una plantilla, todo el plan que deben hacer todos los días, todas las semanas, todos los meses o todos los años, y voy a poder determinar la cantidad de lubricante, tal como dice aquí. En primer lugar, utilizar el lubricante correcto, aplicar en el punto correcto, ejecución en el momento exacto, adición de la cantidad exacta. Si me dice que esta máquina necesita lubricación, digamos, reposición del lubricante de 5 litros cada mes y le voy a echar 2 veces por mes, entonces voy a poner el primero y el 15, le voy a echar los 15 litros. ¿Cuánto necesito por año? 150 litros. Si la máquina trabaja todo el tiempo. Y aquí en el momento exacto, es decir, el primero y el 15 tengo que echarle el lubricante. ¿Dónde le tengo que echar? En los cojinetes, tengo que echarle en los engranajes. Ahí es donde tengo que echarle el lubricante. Y el lubricante tiene que ser el BG 180, por decirlo. Entonces, ese es llevar un plan de lubricación para poder hacerle un seguimiento y mostrar, digamos, pues, ¿no? A ver, yo a esta máquina le he hecho un plan de lubricación desde que yo empecé y en este año no hemos tenido ningún desperfecto, no se ha parado, no se ha roto nunca y comparo con los de los años anteriores y puedo ver si he mejorado o no para todos mis equipos. En una industria, no se olvide, puedo tener 100, 200, 300 motores, dependiendo del tipo de industria, ¿no? Esto de acá tienen que tomarlo muy en cuenta, con seguridad van a tener una pregunta que le hable, por ejemplo, hágame un plan de lubricación para un taller mecánico, digamos que cuenta con 4 máquinas. La información que debe tener está en esta parte de acá, esto de acá y esto de acá. Y puede complementar con esto los métodos de lubricación. Hay lubricación manual, por goteo, por salpicadura, por anillo, por cadena, por collar, por estopa, por botella, dosificadora, por rocío, semiautomática y lubricación automática, que yo dispongo de un sistema que automáticamente va aplicando la lubricación. Este es un ejemplo para lubricación de rodamientos, cómo se puede colocar la grasa, hasta qué altura de las bolillas. La lubricación para los engranajes, el nivel de aceite que debe tener, cuándo se debe relubricar o cuándo se debe agregar el lubricante, el periodo de relubricación, es decir, de aumentar el lubricante, ya sea por merma que ha tenido o por calentamiento, por evaporación. Y aquí tienen una gráfica para, esto es para rodamiento. Rodamiento de bola, rodamiento de rodillo, que lo he dejado ahí como ejemplo.
Y aquí hay, después de haber leído todo esto, puedo yo encontrarme con una identificación del lubricante y determinar que los lubricantes sintéticos son aquellos lubricantes que tienen las mejores propiedades técnicas, pero también son los lubricantes que generan un mayor costo económico relativo, porque yo le voy a poner un ejemplo muy práctico de los lubricantes del uso automotriz, y supongamos que tengo un vehículo. Tradicionalmente aquí, por ejemplo, dice cada 3.000 kilómetros hay que cambiarle el lubricante. Dice, no, si utilizo lubricantes minerales. Si yo utilizo un lubricante sintético, me dice, este lubricante te va a durar 5.000 horas o 10.000 horas. Ustedes pueden sacar sus cuentas cuánto significa 10.000 horas, que es normalmente lo traducen, digamos, a las máquinas que están en una planta. Pero en el sistema automotriz muchas veces, salvo las máquinas de equipo pesado, tienen un orómetro que me marca las horas de servicio que tiene y lo puedo hacer el seguimiento por hora. En cambio, en los automóviles se sigue manejando todavía el término kilometraje. Suponiendo que trabaja o que recorre un auto que recorre, póngale un taxi, recorre 200 kilómetros por día, y trabaja 20 días, $48.000 kilómetros hace en un año. Si trabaja 200 kilómetros. Pero su auto de una persona normal trabaja 50 kilómetros, hace un recorrido de 50 kilómetros por día y anda entonces 12.000 kilómetros. Ya. Puedo sacar entonces yo mi relación del kilometraje que tengo, y me dice aquí de que el tradicional que yo hago acá es este lubricante mineral, lo vas a cambiar cada 3.000 kilómetros. Pero si querés le echás este lubricante sintético que te va a durar 5.000 kilómetros, o le echás este otro sintético que te dura 10.000 kilómetros. Ya han llegado acá, ya se utilizan en nuestro medio. Y fíjense, yo utilizo el de 3.000 y tengo que hacer 3 cambios de aceite para llegar a 10.000. En realidad, 3 cambios y medio. Si utilizara el de 10.000, solamente voy a hacer una sola vez el cambio para 10.000 kilómetros y le voy a pagar una sola vez al mecánico que me haga este cambio. En cambio, si utilizo el de 3.000, le voy a pagar 4 veces, tengo que ir a la estación de servicio para que me haga ese trabajo. No sé cuánto me cobrará el mecánico para hacer eso, pero no me lo va a hacer gratis. Por lo menos me va a cobrar unos $30. Ahora, la cantidad de lubricante que le voy a echar, póngale 5 litros al auto. Si voy a hacer el de 3.000, necesito hacer 4 cambios y necesito 20 litros de aceite. Contra el sintético, un solo cambio, 5 litros de aceite. Normalmente un aceite
minerales debe estar costando unos 20 pesos. Y por los 20 litros son 400. Un aceite sintético le debe costar unos $10 más o menos. Por los 5 litros son $50, son 350 pesos. Fíjese, ahí ya tengo una diferencia. Si yo anoto la diferencia de las veces que me lo tiene que cambiar el aceite, también me estoy ahorrando. Por lo que la conclusión que se tiene es que para un lubricante sintético comparado con un aceite o lubricante mineral, las mejores bondades y características lo tienen los sintéticos, porque preservan el medio ambiente, hacen una mejor reducción del desgaste, hay una economía en la energía y hay una reducción de los costos de operación y mantenimiento. Es decir, al auto lo llevo una sola vez versus llevarlo 4 veces. Y hay una preservación de los recursos naturales, porque no voy a utilizar petróleo. Está demostrado, aquí están los costos de operación de los lubricantes en energía, en lubricantes el costo es costo de operación y mantenimiento de las máquinas, ¿no? Aquí tienen el 1%. Entonces justifica, digamos, hacer una buena lubricación. Tablas que con los diferentes tipos de lubricantes, aceite base, el espesante, el aditivo y el lubricante sólido, las cantidades, digamos, que se utilizan, ¿no? Los rangos que van. Los aceites minerales tienen unos componentes como los parafínicos, napténicos y aromáticos. Y los sintéticos tienen componentes de silicona, polialfa-oletina, poliglicol y polialquilenoglicol, ésteres y fluorados. A través de los procesamientos de los alcoholes, los polialcoholes, glicoles y polialfa-oletina, que se conocen como los PAO y los PAG, son los lubricantes sintéticos que se obtienen en el laboratorio. Nuevamente está la tabla que le indicaba al principio, que tendrían que mirarla, las características que tienen, y las diferencias entre los aceites sintéticos y los aceites lubricantes minerales. Aquí está mostrando solamente las características de los aceites minerales en sus diferentes composiciones que tienen. Los diéster, los PAO, los minerales y los PAG. Fíjense la densidad que tiene este comparado con el otro, el punto de fusión, de inflamación, son para altas temperaturas. Y aquí está la comparación de los aceites sintéticos versus los minerales. ¿Qué me dice de los minerales que tienen una característica regular comparada, por ejemplo, con un PAO, que es muy buena, y con un PAG, que es excelente, de acuerdo a la tabla? Y aquí tiene el grado, digamos, de la característica: índice de viscosidad, punto de inflamación, residuos de carbón, residuos de destilación, resistencia y evaporación, que son las características básicas, dijimos, de los lubricantes: el índice de viscosidad, el punto de inflamación, la resistencia a la evaporación, y había otra más que yo le nombré ahí, la viscosidad, el índice y la viscosidad.
Y aquí van las ventajas de aceites bases sintéticos: bajo punto de fluidez, baja volatilidad, comportamiento de viscosidades y temperaturas favorables, buena resistencia a la oxidación, rápidamente biodegradable, y algunos aceites lubricantes responden a las exigencias food grade. Es decir, estos lubricantes sintéticos pueden ser utilizados en la industria alimenticia. Food grade quiere decir grado alimenticio. Si ustedes saben, por ejemplo, y lo pueden probar, hagan caer una gota de aceite, de lubricación, por ejemplo, al jugo de caña que se procesa para obtener azúcar. Cuando le hagan su análisis final al azúcar, van a encontrar los contenidos residuales de hidrocarburos, y debe tener ciertos límites. Si tiene mucho elevado, digamos, los límites de los hidrocarburos, entonces ese producto pues, se puede descartar. En cambio, si yo utilizo este grado alimenticio, voy a evitarme todo ese tipo de problemas. Entonces, las ventajas, podemos ver que los aceites minerales están por debajo cuando se requiere. Por ejemplo, soportan menores temperaturas y tienen viscosidades, o sea, su viscosidad comparado con un aceite sintético, que vendría a ser de la línea azul, ¿no? Todo esto de acá es simple para poder analizar y comparar. Hay un ejemplo de cómo hago economía, digamos, de la energía, cambiando un aceite a un compresor que antes utilizaba un aceite sintético y luego le cambio a un aceite de un aceite mineral le cambio a uno sintético, y puedo ver la economía que me significa. Y aquí está, para los que quieran verle su seguimiento, cómo varía el desgaste cuando uso un aceite mineral y cuando uso un aceite sintético. Las horas de servicio que me pueden servir. Esto ya es información para poder determinar una buena selección de lubricante y por qué elegir un lubricante sintético y no uno mineral. Aquí hay un texto que pueden ustedes ver acá. Dice, algunas afirmaciones al día de hoy, dice: no tengo tiempo ni personal suficiente para poder con excelencia todas las actividades de mantenimiento. Nuestro consumo de lubricantes y de reposición de piezas es muy alto. Necesitamos aumentar la disponibilidad de los equipos. Es necesario racionalizar el consumo de energía. Estamos preocupados por el medio ambiente y lo dejamos a las próximas generaciones. Entonces dice, los lubricantes pueden ser parte de esta solución. De esta enumeración de los problemas que se mencionan aquí, los lubricantes me pueden ayudar para dar solución a esto. La lubricación constituye una pequeña pero esencial importancia dentro de la actividad del mantenimiento. Voy a volver a entrar una vez que termine el tiempo que tenemos acá. Es un factor vital para la vida útil de una maquinaria, ya que disminuye la fricción y
el aumento de temperatura. Disminuye la fricción, aquí medio que se contradice, pero dice, o sea, al disminuir la fricción, también disminuye el aumento de la temperatura. Todo lo que viene acá es un texto que vuelve a repetir los conceptos que yo les he dado. Algunos